Bueno, hoy tenemos para conversar en este estilo que hemos ido desarrollando a un personaje muy importante y muchos de ustedes lo conocen, por lo menos lo han leído, lo han oído mencionar. Se llama Rodrigo Primo. Rodrigo Primo es de esos abogados que son con concepto, no es simplemente manejando el código a ver cómo interpreta, sino que tiene todo un sentido de lo que es el derecho, de lo que son los derechos, las obligaciones, un sentido de la justicia. Director, o ha sido director de justicia, precisamente, lo invitamos para que volviéramos a conversar sobre un tema que yo creo que ha regresado de una manera poco coyuntura electoral, pero que es un tema que está muy presente en Colombia, de lo que ha sido nuestra historia de violencia, nuestra historia de injusticia, nuestra historia de atentados casi contra todos los derechos imaginables. Y entonces está los unos, el castigo, cárcel, que se pudran en la cárcel. Y los otros entonces los dicen, no, pues que ustedes lo que es impunidad. Aquí se puede hacer lo que se quiere y no pasa nada, porque aquí todo lo van a perdonar. Unos es, todo lo van a castigar, los otros todo lo van a perdonar. Y el mundo no es así. Las posibilidades del camino que hay que recorrer, porque ninguno de esos caminos, de los dos caminos nos sacarían adelante, es el que quisiera que conversáramos muy rápidamente. Daría para muchas conversaciones de estas, pero por lo menos plantear el problema. Y esto surgió con un planteamiento de tipo muy general que hizo Gustavo Petro sobre el perdón social, en un contexto que yo creo que enredó mucho el cuento y lo que es un elemento importante quedó allí mezclado con que si esto es para conseguir votos, que si esto es para uno, en una cosa puramente electoral. Esto trasciende lo electoral. Entonces, ¿tú cómo ves esta situación? Porque hay ese maniqueísmo, los unos que se pudran en la cárcel, los otros impunidad. Y resulta que parecería que la verdad y las posibilidades del país no van ni por ese lado ni por el otro. ¿Tú cómo ves el asunto? Bueno, primero, muchas gracias, Juan Manuel, por la invitación aquí a conversar sobre un tema que es complejo y difícil eh, y que nació en o resurgió en un pésimo contexto. Es decir, que se hubiera resurgido con el tema de la visita del hermano de Petro a la cárcel para hablar con personas presas por temas de corrupción y que hubiera todo el debate si ahí iba a haber un intercambio de apoyos electorales a cambio de reducciones de pena y qué fue exactamente lo que sucedió. Todo eso enredó, digamos, envenenó una discusión que yo creo que es una discusión que es importante, que es una discusión de qué papel puede ocupar el perdón en general en una democracia y en particular en una democracia que tiene todos los problemas que tiene la democracia colombiana. Una democracia precaria, donde se han cometido crímenes atroces, donde ha habido castigo en algunas cosas, pero hay enormes niveles de impunidad. Y ahí qué rol podría jugar algo parecido a eso que llamó Petro, pero sin desarrollarlo, simplemente soltó el concepto como perdón social. Y independientemente de si la denominación es buena o mala, yo creo que ahí sí hay un debate importante, que yo creo que es un debate que también planteó el acuerdo de paz con las FARC, que es, bueno, hasta dónde pueden, en nombre de la paz y la convivencia, admitirse amnistías por ciertos crímenes, hasta dónde puede, eso no puede llegar a ciertos tipos de crímenes, hasta dónde las personas tienen que cumplir sanciones para poder aspirar a ser reincorporados en la sociedad y en cierta medida perdonados, quién debe dar el perdón o no frente a crímenes que no afectaron a una sola persona, sino a centenares o a veces miles de personas. Entonces yo creo que es un tema difícil, complejo, pero que hay que abordar. Yo creo que, digamos, filosóficamente el tema lo han tratado muchos filósofos, tiene toda una tradición religiosa, sobre todo muy fuerte
en las religiones bíblicas, el cristianismo, el judaísmo, el islam, y especialmente en el cristianismo. Cristo, digamos, se plantea como una figura en donde el perdón es central. Entonces tiene toda una tradición teológica, pero digamos yo no soy creyente, entonces digamos, aunque respeto esa tradición, yo me inscribo en una tradición, si se quiere, más laica. Y en esa tradición más laica, aunque ya era una pensadora que reivindicaba mucho, que terminó al final reivindicando el hecho de que provenía del judaísmo, me parece que una de las autoras que plantea eso, aunque no fue uno de sus temas centrales, pero lo plantea muy bien, es Hannah Arendt. Y me parece que sirve para enmarcar en parte el debate. Ese debate tiene una dimensión filosófica, dimensiones jurídicas, etcétera, que también podemos ver después. Pero ella lo que decía es, mire, la condición humana tiene esta característica o estas tres características. Primero, somos múltiples seres humanos, lo que ella llama la pluralidad. Y segundo, cuando actuamos, nuestro actuar es irreversible. Y entonces, si yo le hice un daño a Juan Manuel, ese daño ya ocurrió, es irreversible, no hay nada que hacer. Y el futuro tiene algo de imprevisible. Es decir, yo no sé qué va a hacer Juan Manuel frente al daño que yo le hice, yo cómo me voy a comportar en el futuro. Y entonces ella dice, en ese lugar, el perdón, no solo el perdón, a veces el castigo, ocupa es como una herramienta que nos permite no terminar totalmente anclados en el pasado. Uno no puede borrar el pasado, pero puede, si se quiere, a través del perdón, tratar ese pasado en donde yo te ocasioné un daño, pero siempre y cuando esté acompañado de una promesa de futuro. Hoy diríamos de una garantía de no repetición. Es decir, yo digo, bueno, yo reconozco el daño que hice, a partir de eso, eventualmente, no es un deber, pero eventualmente Juan Manuel me otorga perdón, a cambio de eso yo hago una promesa de que esas cosas no se van a repetir, y eso permite reconstituir las relaciones humanas que fueron afectadas por ese daño. También uno podría recurrir al castigo. En los términos filosóficos de algunos, el castigo es precisamente como una forma de tratar de borrar los efectos de ese crimen que se cometió a través del castigo y que se pueda reconstituir. O sea que entre el perdón y el castigo, contrariamente a esa visión, no hay una posición radical. Digamos, son ambas formas de tratar el pasado que pueden encontrar lugares en donde pueden ser legítimas o ilegítimas. Y con una cuestión, Rodri, perdóname, te interrumpo. Y ambas tienen el mismo propósito y es superar esa situación, avanzar, no quedarse enredados ahí en lo que causó el daño, sino avanzar bien sea porque hay perdón, porque hay castigo, porque hay perdón y castigo, pero con miras a trascender situaciones, ¿no? Exacto, y eso que dices es importante, que no es que siempre el perdón es totalmente lo opuesto al castigo, No. Sino que a veces una dimensión para aspirar a poder ser perdonado es, como dirían a veces en la religión cristiana, asumir la penitencia. Es decir, asumir el castigo, asumir cierto castigo ahí después esperando el perdón de Dios entre los seres humanos, es como esperando que, bueno, si yo hago ciertas acciones reparadoras o cumplo cierta pena, pues yo pueda aspirar a reintegrarme socialmente, a reincorporarme socialmente y no quedar con el estigma de que cometí un crimen y de eso nunca pude salir, o la víctima nunca poder haber sido reparada. Entonces, por eso también el perdón se asocia ya a nivel, por ejemplo, del derecho, a todos los debates del lugar que puede ocupar frente, por ejemplo, a un daño ocasionado por un crimen, el lugar que puede ocupar la llamada retribución, o sea, la pena retributiva. Usted hizo un mal, entonces le pagamos con otro mal, que es la pena, para que ese mal borre en cierta medida el mal que usted hizo, o recurrimos a otros mecanismos que son mecanismos más restaurativos. Es decir, usted hizo un mal, entonces busque restaurar
las relaciones sociales para aspirar a ser perdonado, tratando de reparar el daño que usted hizo y tomando en serio a las víctimas. Sí. Y puede haber cosas intermedias. Pero fíjate, ahí está llegando a un punto que estaba yo dándole vuelta y ahorita le voy a preguntar a Rodrigo, porque normalmente cuando esto se plantea es fundamentalmente una víctima, si se quiere, y un victimario, ¿sí? Pero ambos son personas. Esto se puede llevar ya a una categoría social. Entonces ya hay unas víctimas colectivas y hay unos victimarios colectivos, ¿cierto? Ahí ese tránsito, ¿cómo operaría ahí el perdón? ¿O Ese estoy tránsito, diciendo una cosa inapropiada? no, perfecto. Ese tránsito es complejísimo y genera enormes dificultades, tanto conceptuales como prácticas. Ujú, Cuando uno diría, cuando uno diría el, el daño que ocurrió es puramente privado, no afectó a terceros. ujú, ujú. La persona A, no sé, por ejemplo, la persona A trató de robarle algo a la persona B y la empujó y le causó un daño. Y entonces uno dice, es un daño entre ellos. No alcanzó a ser un crimen de tal magnitud que uno diga la sociedad tiene derecho a intervenir, sino es un problema entre ellos. O para poner un ejemplo incluso más fácil, es yo, digamos, haciendo una obra un poco imprudentemente, le causé el daño a mi vecino, y uno dice, es un problema entre ellos. Ahí, digamos, uno diría, las autonomías de las voluntades juegan un papel fundamental. Es decir, si la otra persona, el afectado, está dispuesto a entrar en una relación restaurativa y perdonar, incluso ni siquiera reclamar una reparación, decir, bueno, eso no importa, etcétera, pues como que uno dice, ahí la sociedad no tiene derecho a meterse y es un clásico caso en donde puede haber un perdón y parece inobjetable el perdón, y parecería una buena salida. El problema es cuando empieza uno a enfrentar hechos en donde, a pesar de que son aparentemente entre dos personas, se puede ver afectado terceros o la sociedad en general, o también cuando en esas relaciones son actores colectivos que causaron daños colectivos a otros colectivos. Y ahí la cosa Exacto. se Porque ahí es complica político, ya es un tema ahí político. exactamente. Y ahí está Entonces, el poder. exactamente. Y entonces empieza a estar el debate de quién tiene derecho a otorgar el perdón. En el caso del puramente privado, uno diría el afectado es el que Sí, puede otorgar el perdón y no hay discusión. Pero incluso cuando son afectados dos partes, pero uno dice tiene efectos sobre terceros, entonces uno dice ya se vuelve una relación puramente privada en donde el afectado tiene pleno derecho a otorgar perdón, o ya la sociedad a través del Estado tendría injerencia en el asunto. Entonces pensemos en un delito ya más grave. Entonces ese delito más grave fue una tentativa de homicidio. Y entonces yo decido perdonarlo, y si yo decido perdonarlo, el Estado no puede intervenir, o el Estado tiene un derecho legítimo a intervenir en el sentido de decir, esas tentativas de homicidio no pueden quedar impunes, tiene que haber un castigo, porque el castigo también juega una función preventiva. Entonces, cuando ya entra a jugar derechos de terceros, y aún más complejo, cuando son hechos en donde yo afecto intereses generales, por ejemplo, los casos de corrupción. En el caso de corrupción, la víctima no es Pedro Pérez, sino es como la comunidad en general, o los crímenes, digamos, de lesa humanidad, los crímenes de guerra, que por esencia son un actor colectivo, un actor armado colectivo que causa daños a todo un grupo social. Entonces ahí se vuelve particularmente complicado el debate de hasta dónde puede llegar el perdón, hasta dónde el perdón es limitado y cuáles son los procedimientos para que ese perdón pueda ser legítimo. Y ahí no hay respuestas
para nada fáciles, son respuestas muy complejas. Y ahí donde está, digamos, el nivel de la negociación política de los conflictos. Ahí sí, es el derecho, pero es también el Estado y los voceros del Estado, cómo se integra, porque eso parecería que llega un momento en que ya son, no sé si es que me da miedo poner como en confrontación la dimensión política y la dimensión jurídica de procesos múltiples, ¿no? Sí, No ahí sé es si donde me estoy. captas mi duda. No, no, claro, creo captarla. Yo creo que ahí el tema, por ponerlo abstracto, pero que yo creo que se puede aterrizar, eh, hay dimensiones de los perdones que no tocan, uno diría, los arreglos fundamentales de la sociedad, no tocan el pacto social. Si son puramente privados, uno dice el afectado y el victimario lo resuelve. Arreglan entre ellos, más o menos. Sí, sí, si son cosas ya más gruesas que afectan colectivamente, pero sin poner en cuestión lo que uno llamaría el pacto social, pues uno podría decir, ahí el Estado, luego de una deliberación democrática, a través del Congreso puede adoptar normas que permitan ciertos niveles de perdón jurídico a cambio de ciertas contribuciones de quien haya causado ese daño colectivo. Entonces ahí puede haber políticas de beneficios penales que tienen como una cierta dimensión de perdón jurídico. Esa es la denominación de lo que llamaría uno de los gringos el pardon. O sea, le permito que, por ejemplo, salga anticipadamente de la cárcel o incluso que yo renuncie a la acción penal si usted a cambio de esto hace estas cosas. Usted contribuye a Negociación la de verdad. penas. ¿Cómo? Son negociación de penas. Negociación de penas, pero ahí lo que podría dar la legitimidad es, Sí. uno, que el procedimiento como se adoptaron, entonces que sea en un proceso de discusión pública, y en ese proceso de discusión pública se hacen los balances de las ventajas y límites que puede tener ese perdón, y segundo, una consideración, algún momento en donde si en ese conducta que ocasionó daño hay víctimas, las víctimas puedan tener una palabra. No creo que las víctimas puedan tener el monopolio de la decisión, pero que sus intereses sean considerados. Sean escuchados. Pues. Sean escuchados, sean considerados, a Ujú. veces tendría que haber o debería haber reparaciones hacia ellas, etcétera. Las más complejas son como los perdones que están asociados a algo parecido como el acuerdo de paz con las FARC, Allá iba o yo. acuerdos de paz anteriores, en donde casi que uno repiensa parte del pacto social. Uno dice, bueno, estábamos divididos profundamente o fracturados profundamente y por eso tenemos un conflicto armado. Y entonces con el fin de salir de ese conflicto armado y rehacer el pacto social, no podemos recurrir al castigo de todo, pero tampoco podemos perdonar todo. Y entonces va, porque ahí ya hay obstáculos jurídicos, hoy en el derecho internacional, los crímenes de lesa humanidad y los crímenes de guerra no se pueden perdonar totalmente. Puede haber grados y niveles donde se admitan reducciones de penas, penas alternativas, concentrarse en los máximos responsables, pero ya amnistías globales sobre eso, digamos, no se admiten. En el pasado sí, se decía, esa es la forma de salir del caos en que estábamos y entrar a un mundo más pacífico. Hoy la visión es otra y yo creo que la visión contemporánea es más acertada. Hay unos límites a eso, pero dentro de esos límites se negocia y se discute públicamente y políticamente para decir, bueno, vamos a recurrir a este esquema. Eh, y en ese sentido, digamos, el esquema, pues yo lo he defendido con matiz, pero el esquema del acuerdo de paz es bastante razonable, polémico como todo, pero es un esquema bastante razonable, que es, no perdonamos todo, sí se amnistían unas cosas, otras usted tiene que mostrar lo que llamaríamos en los términos de Hannah Arendt, la solicitud de perdón y la promesa. Usted tiene que dar garantías de no repetición
y usted tiene que dar toda la verdad, y a cambio de eso le permitimos que se reintegre socialmente, tiene penas reducidas y penas distintas, penas más restaurativas, sanciones más restauradoras, en beneficio de las víctimas y en beneficio de la sociedad. eh, y es una forma de combinar perdón con ciertos niveles de castigo, lo cual muestra que no es o perdón total, social total y Sí, nos olvidamos pa, de pa, todo, o exacto. castigo total y no puede haber ningún nivel de perdón, sino que a veces para temas tan complejos como los que ha vivido la sociedad colombiana, esas soluciones más complejas e intermedias pueden ser más apropiadas. Y es que ahora que estabas hablando, yo recordaba cuando los temas de las negociaciones de La Habana, me tocaron pues varias reuniones en donde uno de los puntos era hasta dónde el fin acaba justificando los medios, pues para ponerlo de alguna manera, ¿cierto? Hasta dónde para lograr unos propósitos, digamos, políticos, con altruismo, no con intereses individuales y muy concretos, se podían desarrollar acciones que bajo otros parámetros serían acciones castigables, ¿cierto? Es decir, cierta amplitud en aras a que lo que se estaba buscando era algo que interesaba al conjunto y no eran unos intereses particulares, eso permitía que fuesen más laxos. Me acuerdo inclusive para los temas de amnistía, de reintegro de valores. Me acuerdo un caso concreto, plata que haya acumulado en este caso las FARC por diferentes estrategias de acciones ilegales, desde el narcotráfico, en sus relaciones con él, secuestro, etcétera. Los saldos que quedaban después de la guerra debían ser de alguna manera saldos reintegrados, porque se habían buscado para un propósito político, cerrado el propósito político, ya seguir allí estaba usted entrando en un terreno que es un delito común. ¿Y por qué pienso yo en delito común? Porque un poco lo que se ha visto allí, o se habló, que era la posibilidad de que aquí quedaran cubiertos delincuencia común, ¿sí? No delincuencia que estuviese ligado a estos temas más políticos, pongamos si queremos entre comillas altruistas, porque habrán algunos que dirán, eso jamás puede ser altruista, pero algo va en el que está haciendo unas acciones para transformar una realidad social al que está haciendo unas acciones simplemente para enriquecerse personalmente, ¿cierto? Yo no Sí, sé, ahí como que hay un punto donde uno dice, aquí no, aquí, ¿cómo vamos a perdonar unas cosas que son de puro delito común, ¿no? sí, sobre todo que, y eso fue lo que enredó la discusión cuando Petro planteó el tema, eh, que Exacto. aparentemente primero eran delitos comunes y segundo no había visto ninguna de las personas que supuestamente podrían beneficiarse de esas reducciones de penas, ninguna contribución, No, porque nada. incluso con el delito común uno puede tener lo que aquí hemos llamado a veces políticas de sometimiento, y de negociación de penas que tienen cierto nivel de perdón, en el sentido de que uno dice, la pena que normalmente usted tendría es tanto, si usted hace estas contribuciones, su pena será menor. Eso ya está incorporado rutinariamente en la justicia ordinaria. Ese fue un tema que cuando empezó en los años 90, durante el gobierno de César Gaviria, eso causó mucho debate entre juristas, porque se decía, eso rompe el principio de igualdad ante la ley penal. ¿Cómo así que si usted cometió un homicidio, pero contribuye, sale con una pena baja, y otro hizo el mismo homicidio, pero no contribuyó y sale con una pena muy alta, cuando el grado de culpa cuando hicieron el homicidio era semejante? Y es un debate difícil. Hay algunos juristas como Luigi Ferrajoli que se oponen totalmente a eso que llaman justicia premial o justicia negociada, precisamente porque rompe ese principio cardinal de la ley de igualdad ante la ley penal, pero uno diría que esa es la corriente universal hoy aceptada.
el debate de castigarlos por qué y para qué, porque de eso también depende la intensidad del castigo. Entonces, si uno tiene una visión puramente retributiva, usted hizo un daño de tal intensidad, le vamos a retribuir con un castigo de una intensidad semejante, un poco el ojo por ojo, diente por Diente diente, por diente. o si las penas tienen también otras funciones, que es prevenir nuevos crímenes, afirmar valores, reconocer la dignidad de las víctimas, etcétera. Y entonces ahí uno puede admitir, si uno tiene en cuenta las otras funciones de la pena, que el castigo no es automáticamente una reacción según la magnitud del daño de quien ocasionó el crimen. Eso pues no existe, Sí. pero que uno me dijera, usted hizo un crimen de 8, entonces recibe una pena de 8. Sí, 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 sí. Sino que yo puedo decirle, no, recibe una pena de 2, porque eso es suficiente para lograr los propósitos de prevenir nuevos crímenes, reconocer a las víctimas, y usted hizo estas contribuciones. Vea, temas se nos quedaron, pero creo que hubo un muy buen abrebocas para un tema que tú lo dijiste desde el comienzo, es enormemente complejo y con muchas aristas y muchos ingredientes. Pues yo creo que aquí logramos dar una primera visión general. Te lo agradezco enormemente, Rodrigo, y sacaste a relucir tus capacidades como profesor